Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más a Fit Mommy. Recuerden que este es un programa que estamos haciendo con todo el corazón y con toda la intención de que vivan un embarazo o permeen a la gente que tienen cerquita y que lo está viviendo con toda esta información basada y dicha por expertos, acompañada para que de verdad lo vivan de una forma sana y de una forma feliz. El día de hoy tengo un programa muy especial porque si recuerdan la semana pasada o hace 15 días estuvimos hablando de ultrasonido en el embarazo, ultrasonido en general, pero el día de hoy tenemos un tema especial porque no sé si recuerdan el tema pasado, hablábamos de que hay muchos tipos de ultrasonidos, hay básicos, hay avanzados y no ha quedado tan claro de cuál es y qué diferencia hay entre ellos. Si bien en programas anteriores, y ojalá los puedan ver, hemos hablado del tamizaje fetal de primer trimestre. El día de hoy vamos a hablar del estudio estructural de segundo trimestre, que a muchas pacientes no les queda claro si hay una diferencia entre la tercera dimensión o este estudio, para qué sirve. Y para eso tengo el día de hoy dos invitados de lujo que quiero que se presenten y a los cuales quiero agradecer que estén aquí conmigo. Doctor Ulises Reyes, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Areli. De nuevo, muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Ulises Reyes, médico materno-fetal, con fellow en ecocardiografía fetal avanzada y máster en ciencias de la salud. Siempre es un gusto acompañarte. Muchas gracias. Y por acá tenemos al doctor Agustín Guerrero. Hola, Sareli, es un placer estar en tu programa. Agustín. A todos tus radioescuchas, muchísimas gracias. Doctor Agustín Guerrero, soy especialista en medicina materno-fetal de MedFetal, a sus órdenes. Muchas gracias por estar acá nuevamente, de verdad que es un honor que me acompañen, que me ayuden a compartir, que nos regalen y les regalen una hora de tiempo donde los voy a exprimir porque quiero que me expliquen y me ayuden a desglosar todo este tema y todas estas interrogantes que todos los días surgen en las pacientes y también en los médicos, ¿por qué no decirlo? Porque día hoy muchos ginecólogos aún no saben de qué se trata tanto el tamiz de primer trimestre como el estructural de segundo trimestre, y hoy vamos a enfocar como nuestros esfuerzos y nuestra plática en esto. Y quiero empezar abriendo el micrófono para ambos y preguntando, ¿qué es el estudio estructural de segundo trimestre? Perfecto, es una pregunta sumamente importante. Como tal, es uno de los tres grandes estudios que realizamos como médicos especialistas. Uno de los tres grandes estudios especializados es el ultrasonido de segundo trimestre. Es un ultrasonido especializado ya que tiene objetivos muy importantes que iremos tocando a lo largo del programa. Debe ser realizado por médicos especialistas en medicina materno-fetal, algo sumamente importante. Y aquí voy a entrar en controversia. ¿Qué opinan de si solo los médicos materno-fetales o hay personas que se dedican a hacer imagen y que han tomado fellowships o diplomados en este tipo de estudios y que se han certificado, ¿se vale? Claro que sí, tienes mucha razón, perdón por interrumpir. Una persona certificada por Fetal Medicine Foundation es una persona adecuada para realizar este tamizaje. Okay. Bueno, es muy importante pues plantear la situación que tenemos en el país. Claro. La medicina materno-fetal es una especialidad que es relativamente nueva, tiene algunos años. Entonces, desafortunadamente, este estudio debe realizarse en toda la población, independientemente del riesgo. Entonces, el número de médicos maternos fetales es mucho menos al necesario para poder realizar y ofrecer este estudio. Entonces, en ese sentido, nos enfocamos más en que el médico que lo vaya a realizar sea médico general, ultrasonografista, ginecólogo materno-fetal, con fellows nacionales o internacionales, que sea un médico que lo realice de acuerdo a las normas internacionales. Claro. Esa es la parte más importante. Entonces, en ese sentido, por supuesto que sí, es bueno que busquen al médico materno-fetal de confianza, pero puede ser un centro radiológico, compañeros con fellow en medicina fetal o con ultrasonografía diagnóstica, diplomados o la especialidad. Pero es todavía más importante que se aseguren de que este médico con el que se van a realizar este ultrasonido lo realice de acuerdo a las normas internacionales. Es decir, ya este estudio se realiza igual aquí en México, que en Brasil, que en Estados Unidos, que en Europa, siguiendo ciertos lineamientos para poder alcanzar de manera adecuada los objetivos. Entonces, no necesariamente tiene que ser un médico materno-fetal, reiterando que es el médico que tiene la preparación específica para la evaluación fetal, sino puede ser también un médico que tenga la preparación adecuada. El mensaje final es que debe ser realizado de acuerdo a las normas internacionales.
Sí, y yo creo, y no sé si comparten esta opinión, debe ser realizado de acuerdo a las normas internacionales, pero también quien lo realice y que no sea materno-fetal tiene que estar acompañado, o en su equipo deberá haber un materno-fetal, porque si bien estamos hablando y vamos a hablar en un ratito de que se revisa la estructura y la anatomía, cuando ésta se sale de orden, habrá que echar mano de alguien experto, y muchas veces quien sí sabe hacer imagen fetal no tiene este adiestramiento que ustedes sí tienen para entrarle y ver que sigue en este bebé, ¿no? Claro. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuándo se debe de realizar el estudio estructural de segundo trimestre? Las guías internacionales nos marcan 18 a 22 semanas. Es lo ideal, y como semana ideal, la semana 21. Ok, ¿nos podríamos salir de este parámetro o por qué justo en esas semanas? Bueno, el embarazo pues es un continuo cambio. El bebito pues sabemos que al principio mide unos pocos milímetros y poco a poco al final va alcanzando la talla de 50 centímetros. Justo a la mitad del embarazo nos da ciertas ventajas. La primera es que es el momento ideal en el sentido de que los huesitos del bebé no tienen tanto calcio, lo que nos dificultaría en edad más avanzada la visualización adecuada de las estructuras internas, por ejemplo en la cabecita del bebé, en el tórax, o estructuras por ejemplo en la pelvis. Entonces a las 20, 22, 24 semanas es un momento en el que, a pesar de que ya hay cierto grado de osificación en las estructuras del bebito, podemos ver con perfecta claridad cada uno de los sistemas del bebé. Además, eso es porque se realiza un poquito antes. A las 12, 15, 16 semanas ya se puede realizar una muy buena evaluación. Sin embargo, de acuerdo a las normas internacionales y a las características del operador y del ultrasonido que estemos realizando, entre las 18 y 22 semanas es el momento en el cual ya se puede revisar de manera completa cada una de las estructuras del bebé. Okay. A veces se puede realizar a las 17, incluso 16 semanas, pero para que no puedan quedar incompletos o sea la necesidad de volver a revisar en segundo tiempo, se prefiere que sea aproximadamente a las 20 a 22 semanas, además de que la cantidad de líquido amniótico en el bebito y el tamaño del bebé en relación al útero nos permite una evaluación muy adecuada. ¿A qué me refiero? A que al final del embarazo, generalmente, aunque el líquido es adecuado, suele ser mucho menor y la ventana es menor, además de que el bebito ya tiene menos espacio de manera fisiológica, lo que nos dificulta, si el bebito está en una posición inadecuada, el poder valorar. Okay. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque muchas pacientes no saben cómo funciona el ultrasonido. El ultrasonido en general funciona enviando ondas de sonido, y estas ondas de sonido pasan o atraviesan los tejidos por el líquido que está rodeando a este bebé. Entonces es muy sencillo para que las pacientes que nos están viendo entiendan un poquito esta parte. El bebé no es tan pequeño ni es tan grande, entonces ese momento nos da la oportunidad de ver y ver bien. Sencillo, tal cual, ver y ver bien. Entonces es un momento donde no puede ser rebasado el tiempo porque se pierden oportunidades. ¿Cuál sería el límite para hacer este estudio? ¿Semana 22 y después ya no más? Mira, Sareli, yo creo que si bien es cierto el momento ideal es de las 18 a 22 semanas, llegan muchas mamitas que es que doctor tengo 24 o 26 semanas y no me hice el estudio, muy preocupadas, y la respuesta aquí es realizarlo aunque sea de manera tardía. Digo, hemos evaluado bebés hasta la semana 28 y podemos evaluar muchísimas estructuras, y es mejor hacerlo de manera tardía a no hacerlo. Claro, ¿se perdería alguna oportunidad en específico? Sí. Bueno, lo que comentamos fueron los factores técnicos de por qué realizar el ultrasonido esas semanas, pero es muy importante considerar en cuanto a los objetivos avanzados, es decir, lo que se busca, y ya te vamos a platicar, es ciertos datos que nosotros llamamos malformaciones en los bebitos. Algunas de ellas tienen cierta ventana para ser susceptibles a tratamientos en la etapa prenatal. Entonces, realizarlo de manera oportuna, a las 22, 21, 20 semanas, identificar de manera adecuada estos padecimientos, que son pocos, pero es muy importante identificarlos, nos permite tener esta ventana de oportunidad de ofrecer esa terapia fetal para los bebitos. Como comenta mi compañero Agustín, algunas veces se llega un poco más tardío, pero sigue teniendo bastantes beneficios para el bebito. Hace mucha diferencia saber si tenemos alguna cuestión que hay que enfrentarnos en el bebito, llámese malformaciones o algún otro riesgo, saberlo desde antes de nacer a enfrentarnos directamente a una sorpresa al momento del nacimiento. Sí, de hecho de ahí nacen este tipo de estudios, ¿no? De la necesidad de anticiparnos y ayudar
porque hoy día hay muchas alteraciones que sí pueden ser resueltas in útero y ha sido tema de algunos programas anteriores y bueno, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y me gustaría preguntarles para que a la gente que nos está viendo, tanto médicos como pacientes, conozcan de qué se trata el estudio estructural, específicamente qué revisamos en ese estudio y por qué es tan importante y no se puede pasar. Ok, como tal, como su nombre lo indica, el estudio anatómico estructural es revisar de manera detallada la anatomía del bebé, desde el sistema nervioso central, corazón, piecitos, manitas, cuenta de dedos, absolutamente todo, con mediciones muy precisas. Además de esto, tenemos ciertas medidas que precisamente están todos los protocolos realizados a cierta edad. No sé, te pongo un ejemplo, medir el pliegue nucal. Tenemos parámetros para saber cuándo es normal, pero a cierta edad ya no hay estudios que nos digan qué tan normal es, precisamente por eso lo óptimo es evaluarlo a cierta edad, ¿de acuerdo? Así como te explico, es evaluar cámaras cardíacas, tractos de salida, absolutamente toda la anatomía del bebé, de manera sistemática. Y aquí voy a hacer una pregunta que es pregunta de todas las pacientes. Además de la anatomía, ¿podemos saber cómo funcionan los órganos? O sea, con ese estudio se sabe si está bien o mal, absoluto o no. Bien, afortunadamente esto ha ido avanzando conforme van saliendo nuevos estudios, se van desarrollando nuevos protocolos y vamos teniendo una visión más amplia del campo de la medicina fetal. Sin embargo, esto sigue siendo limitado y es una de las principales cuestiones que deben tomar en cuenta cuando acuden a un ultrasonido estructural. Revisamos de manera visual la anatomía del bebito en un punto determinado, ¿ok? Entonces tiene que limitaciones que desafortunadamente pueden algunas alteraciones por ser tan pequeñas o por ser progresivas, es decir, manifestarse con mayor severidad conforme avanza el embarazo, puede que no se identifiquen. En ese sentido podemos identificar actualmente un 75-80% de anomalías estructurales, ¿ok? No todo está perdido porque afortunadamente identificamos las que son más delicadas, que puede requerir algún tipo de tratamiento al momento del nacimiento, cuestiones más detalladas o incluso tratamiento prenatal. Y otra de las limitantes es que únicamente estamos evaluando a través de imágenes las estructuras, no podemos evaluar función o al menos en varios aspectos. Para eso se tienen otros tamices. Lo más frecuente o el ejemplo más claro que ponemos a nuestras pacientes es que podemos evaluar las características de los tiroides, pero no su función. Y para ello se tiene pues el tamizaje, que es un estudio que se le hace a todos los bebitos al nacimiento para ver específicamente la función de ciertos órganos. Entonces, en ese sentido, una de las principales consideraciones que hay que tomar en cuenta es que aquí en México y en todo el mundo no es un estudio perfecto, pero es un estudio bastante adecuado para establecer riesgos y tener una muchísima certeza de la anatomía fetal en ese momento. Muchas gracias. Y regresando del corte, porque ya estamos por terminar el primer bloque, vamos a hablar de los alcances y las limitantes que tiene este estudio y la importancia de que se lo realicen. Regresando les vamos a platicar un poquito más. Muchas gracias por estar en FitMommy. Les recuerdo que estamos en Radio 13 Digital. Síganos en redes sociales y me encantaría que compartieran sus redes para que las personas que nos están viendo también lo sigan y tengan esta información de primera mano todos los días. Muchas gracias. Nosotros somos el equipo de trabajo de MedFetal. Nos encuentra como MedFetal en Facebook y en la web. Me encuentra como Dr. Manuel Ulises Reyes Hernández, Medicina Materno Fetal. Doctor, sus redes. Sí, Agustín Guerrero Guillén, MedFetal precisamente, y la página de MedFetal www.medfetal.mx. No se vayan, ya volvemos. Ya dije, estoy creyendo más. Agustín, ¿cuál es tu Instagram? No tengo Instagram, ¿No tienes tengo Instagram? solo el Facebook. Ah, ok. Pero tienen de MedFetal, ¿verdad? Sí, Instagram de la página MedFetal. principal es la de MedFetal o como en Doctoralia como Dr. Agustín Guerrero Guillén. Ahorita, Agustín, aprovecha. ¿Qué tal? Todos los que nos están viendo en Facebook Live, muchas gracias por estar acá. Empiecen a hacer preguntas, aprovechen. La consulta es gratis los próximos 40 minutos. Entonces, aprovechenos. Aprovechen a estos grandes que están aquí a mi lado. Y a usted, Muchas gracias. aquí con nuestro fellow de Fetal Medicine. Ah, sí, ya les voy a dar autógrafos, muchachos. Por favor. No, ¿cuál? Te juro que me puse tan nerviosa. Yo les preguntaba a los doctores, a ver, usted dígame.
Me puse muy nerviosa. Es que, a ver, les voy a contar a quien nos está escuchando. Esta semana pasada, empezó un curso básico de medicina, de Fetal Medicine México. Se trata de hablar del tamiz de primer trimestre, que hemos hablado en programas anteriores. Y la idea es permear como a toda la gente que tiene contacto con una embarazada para que conozca de los estudios que estamos hablando. Especialmente o inicialmente estamos empezando a enseñar de qué se trata el tamiz de primer trimestre. Entonces están con nosotros ginecólogos, radiólogos, ultrasonografistas, materno-fetales que a pesar de que se supondría que tendrían como la información, día hoy muchos sí te dicen que no la tienen. Entonces empezamos un curso, han estado haciéndose varios cursos, viene uno en la Ciudad de México, ya estoy haciendo mi comercial, están invitados. Y la idea es eso, la idea es que la gente aprenda, si no a hacerlo, quien se quiera aventar el diplomado completo adelante, pero quien solo quiera quedarse en el curso básico, aprenda a enviar y aprenda sepa que existe algo más para ofrecerle a las pacientes y los llene de chamba, muchachos. Claro, lo que tú comentas, que las personas capacitadas o que tienen un adiestramiento para hacer ultrasonido identifican algo que les llama la atención, claro, ya la derivan, ¿no? Eso es lo ideal, finalmente es un tamizaje. Lo óptimo es que toda mujer embarazada se lo haga. Y yo creo, y ojalá Dios mediante llegue el día en que todas las pacientes embarazadas se lo hagan y que todos los médicos sepamos decirle, oye, existe esta herramienta, úsela. Así es. Claro. ¿Ya regresé? Ya vamos a regresar. Hola de nuevo a quien nos estaba acompañando en Facebook Live, muchas gracias por estar, y a quien nos está escuchando en radio, todos los miércoles los esperamos aquí en Radio 13 Digital, en 1300, ya se me olvidó, en 1290 AM, y bueno, estábamos hablando del estudio estructural de segundo trimestre y estábamos también diciendo que tiene limitantes, que no es un todo, pero es una herramienta muy útil. Yo creo que de los 3 estudios, y no me dejarán mentir, es de los 3 estudios más importantes durante el embarazo, y se confunde mucho, y no sé qué opinen de esto, con una cuarta dimensión, y yo de verdad me doy de topes en la pared cuando me dicen, no me hice la estructural, pero ya me hice una 4D. Entonces hay como mucha mala información en todos los niveles. Y bueno, ahorita lo vamos a platicar. Estábamos hablando de las limitantes de este estudio. ¿Quién me quiere platicar un poquito más de esto? Bueno, vaya, voy a tocar el tema, me centré mucho en lo del 3D, 4D que tú comentabas, tengo la idea, voy a expresarla. Si bien es cierto que un ultrasonido de última generación la puede tener cualquier médico, claro, el punto es que sepa usarlo, uno. Sí. Y un estudio nivel 1, que es un estudio muy sencillo donde vemos placenta, vemos el número de fetos, la frecuencia cardíaca, que la placenta esté bien ubicada, el líquido amniótico, que puede hacer cualquier médico con un adiestramiento en ultrasonido, sí, básico, un médico radiólogo, cualquier persona, un ginecólogo, un médico general. Cualquiera de estos estudios pueden tener incluidos imágenes y fotos 3D, 4D, HD Live, sí, pero realmente esto no implica que se evalúe la anatomía del bebé. Esto es punto y aparte. El estudio anatómico es evaluar a detalle la anatomía de nuestro bebito. Además, tomamos fotitos y a todos nos encanta ver al bebé precioso. Es de regalo, eso es como algo más. Claro, es el plus. Pero antes de tomar fotos bellas, ya evaluamos que el bebé está sano, exacto, y que tiene una estructura normal. Y no sé si les ha pasado que hay muchas pacientes, y no es crítica, porque no es crítica, pero sí me encantaría que voltearan a ver la parte clínica de un estudio. Muchas pacientes llegan al consultorio y van por una cuarta dimensión que, repito, no es una crítica, pero se olvidan de la parte clínica y de sí revisar a su bebé. A muchas, si no es que al 100% llegan y te dicen, todo está bien, pero lo que piden o lo que consumen es un estudio básico donde se revisa circunferencia cefálica, la cabecita, la pancita, la piernita, la 4D, la placenta, el líquido. Punto, se acabó. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes que nos están viendo conozcan la diferencia entre estudios y entre niveles de estudios. Y bueno, estábamos platicando de las limitantes. ¿Qué otra limitante podríamos encontrar en este estudio? Bueno, desafortunadamente es un estudio que depende del operador, es decir, va a depender de la habilidad del médico
para evaluar, y en ese sentido depende de qué tan profundo realice su evaluación, qué tan a conciencia, las características del equipo y por supuesto la preparación y experiencia de la persona que lo realiza. Afortunadamente esto, como comentábamos en el break, se está estandarizando, y al ser algo relativamente nuevo, pues desafortunadamente no todos realizamos la evaluación de la misma manera. Entonces en ese sentido vamos a encontrar en diversos centros de medicina fetal, de radiología donde se realiza este estudio, variaciones en cuanto a la evaluación anatómica. El mensaje es que cuando vayan ustedes a solicitar un estudio, se corroboren que sea con un equipo adecuado, con una persona o materno fetal o una persona que tenga la preparación y certificaciones adecuadas, y se realice de manera estandarizada este estudio. ¿Esto para qué? Para que no se nos escape alguna situación que pueda ser delicada o pueda tener implicaciones en el bebito. ¿Okay? Entonces en ese sentido, alguna limitación de las que estamos tratando de brincar en México y a nivel mundial es la heterogeneidad en cuanto a las características de este estudio. Claro. Y retomando un poquito, porque este es un tema que nos llama mucho la atención a todos los médicos que nos dedicamos a hacer este tipo de estudios, tomar en cuenta que el 3D, el 4D y el 5D suele ser un complemento para la evaluación del bebito, y que es bastante bonito. Sin embargo, nos hemos topado con algunas situaciones en el que la paciente se hace unos 3 o 4 estudios casi cada mes. Es bastante válido y seguro. Sin embargo, desafortunadamente, pues estos estudios, al ser relativamente básicos o no ser realizados de manera similar a un estudio estructural, nos enfrentamos con sorpresas desagradables conforme avanza la gestación e incluso al nacimiento. Entonces ahí es donde viene la pregunta de las pacientes: pero si a mí me estuvieron haciendo ultrasonido casi cada mes y todo iba muy bien y la carita se ve muy bonito, resulta que me dicen que al nacer mi bebito tiene algún problema del corazón, algún problema en la cabecita, algún problema en el ombliguito. Entonces en ese sentido, pues por supuesto que tampoco es culpa de la mamá como tal. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo muy grande por dar a conocer este estudio en toda la población, que sepan que se debe realizar y que es bastante benéfico para los bebitos saber que todo está bien, o si identificamos algún dato de riesgo o incluso sospecha de alguna alteración, pues abordar desde el inicio y ofrecer las mejores oportunidades a este bebito para obtener los mejores resultados. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante. Las pacientes también tienen que, en esa decisión de concebir una nueva vida, tienen que ser responsables. Si bien ponen su salud y la salud de este nuevo ser en nuestras manos, sí tienen que responsabilizarse en el tema de conocer qué tienen que hacer, saber a dónde van, a qué médico van, y que les va a resolver dudas y que les va a acompañar de una forma correcta. Yo me he topado, y no sé si comparten esto, con ginecólogos que no mandan a hacer este estudio pensando que solo se le pide a pacientes con riesgo alto. Pero mi pregunta es, ¿cómo van a conocer si tienen un riesgo alto si no le piden este estudio? Entonces, creo importante que esta información se debe de compartir, por el hecho de que tienen que empezar a enviar a estas mujeres y mujeres que tienen que empezar a hacer estos estudios para que sepan si su bebé está en orden o no. Y bien dices, Ulises, muchas pacientes dicen, pero pues si a mí me revisaron casi que 3 veces al mes, ¿cómo no se dieron cuenta? Y volvemos al tema de, hay mucha gente o muchos lugares donde hay gente que hace ultrasonido básico y no está entrenada para ver más allá. Los entrenaron para ver circunferencia de cabeza, circunferencia de abdomen, fémur, líquido, placenta, se acabó. No sé qué opinan. Mira, Sareli, tocaste un punto muy importante. Incluso entre colegas médicos, sí, existen muchos médicos que piensan tal cual, que solo deben mandar. Hay un porcentaje muy grande de médicos que no conocen de estos estudios. Y ginecólogos. De primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Y de los que lo conocen, un alto porcentaje creen que solo deben mandar a las pacientes de alto riesgo. Aquellas con un síndrome de Down previo, mayores de 36 años. Pero bueno, es un estudio de tamizaje que debe ser realizado a toda mujer embarazada. Todos los estudios deben ser realizados a toda mujer embarazada. Porque, un ejemplo muy básico, el síndrome de Down. La mitad de todos los bebés con síndrome de Down nacen de mujeres mayores a 36 años. Y el resto, la otra mitad, nacen de mujeres menores a 36 años. Una mujer de 18 años puede tener un bebé con síndrome de Down. Y a las cuales no tomarías como una paciente de riesgo. Así o ella propia diría,
si yo estoy joven? O sea, ¿cómo me va a pasar? No hay manera de que me pase. Y es un error. Y ojalá esto llegue también a estas chicas que se están embarazando, de ser responsables en el tema de hacerse los estudios que se tienen que hacer. Sean jóvenes, sean medianas, sean mayores, es algo básico y se tiene que convertir en algo básico que las pacientes tienen que aprender a pedirte, ¿no? Y bueno, no sé qué opinión tienen de que los ginecos también, y me aviento a los ginecos porque son los que tienen más contacto con pacientes gestantes, pero llegan a pensar que si nos envían un estudio de este tipo, no vamos a devolver a las pacientes. No sé qué opinión tienen de esto. Sí, que te la mandan a un estudio y es como que, ay, mejor no la mando porque claro se la van a quedar. Pero bien, precisamente por eso deben enviar a sus pacientes a unidades bien estructuradas. En nuestro caso, Medfetal es una unidad que se dedica exclusivamente al diagnóstico prenatal avanzado. Nosotros hacemos ultrasonidos y listo. Su paciente regresa con su reporte enviado en formato PDF al correo del médico, con sugerencias de manejo, indicaciones como médicos materno-fetales. Así que los ginecólogos que nos escuchen no duden, sus pacientes regresarán. Y bien, se trata de un manejo conjunto. Claro, hacer equipo. Yo siempre he hablado de hacer equipo. Así es. Y díganme una cosa, una vez que esta paciente fue con ustedes, se hizo el ultrasonido, la revisaron, ¿qué malformaciones se podrían detectar en este estudio? Vale. Bueno, un poquito antes de entrar de lleno a los objetivos avanzados, como hemos estado comentando en las pláticas anteriores, es muy importante que nuestras pacientes embarazadas tomen en cuenta una palabra muy importante que es tamizaje. ¿Okay? Sí. Tamizaje es una prueba que se realiza, en este caso los ultrasonidos, en población general, es decir, en población que tiene alto o bajo riesgo, puesto que esta prueba nos permite determinar con más precisión si el embarazo va a continuar hacia alto o hacia bajo riesgo. Hablando estrictamente de las alteraciones o malformaciones en los bebitos, hay que considerar que aproximadamente 4 a 6% de embarazos o de bebés va a tener algún tipo de malformación, es decir, de 1 de cada 20 a 1 de cada 30 bebitos. Entonces, como comentábamos, no es posible identificar a las pacientes embarazadas que van a tener estos bebitos únicamente con los antecedentes. Es más de la mitad, muchísimo más, 80%. No va a tener ningún factor de riesgo, entonces el embarazo va a parecer que todo va muy bien, y la única manera de identificarlo va a ser con este tamizaje, es decir, aunque parezcamos de bajo riesgo, en el momento ideal revisar la anatomía de manera detallada del bebito para poder identificarlos. ¿Okay? Entonces, yendo por partes, las anomalías más frecuentes son las anomalías cardíacas. ¿Okay? A grandes rasgos, 1 de cada 100 bebitos puede tener algún tipo de alteración en el corazón. Algunas pueden pasar desapercibidas en los primeros meses de vida, pero algunas otras va a ser muy importante el diagnóstico prenatal, puesto que incluso el identificarlo de manera oportuna prenatal puede cambiar totalmente las posibilidades de vida del bebé. ¿A qué voy? Algunos grupos de cardiopatías que nosotros le llamamos ductos dependientes, es decir, van a requerir un medicamento muy específico desde el momento del nacimiento para poder evitar que haya una descompensación muy importante y que el bebito, en el peor de los casos, fallezca en las primeras horas de vida. Es decir, va a ser muy importante desde antes saber si el bebito tiene alguna malformación en el corazón o en alguna otra parte del organismo, para poder establecer estas medidas que van a beneficiar al bebito de manera muy importante. Y aquí te voy a interrumpir, Ulises, porque necesito saber, y es una pregunta que se hizo en el curso el fin de semana, que la he escuchado constantemente: ¿es suficiente revisar el corazón en el estudio estructural o hay un segundo momento o un siguiente momento y una expertise especial? Y te pregunto porque el doctor Ulises tiene una expertise, se formó con el doctor Herrera en corazón fetal y tiene como un poquito más de panorama de si es suficiente este estudio o nos sirve como una plataforma para hacer un siguiente estudio en semana 28. Aquí te voy a robar media hora. Bueno, afortunadamente tenemos los... El siguiente programa al que vengas vamos a hablar de corazón fetal. Doctor, por favor, nos tiene que acompañar. Claro que sí. Bueno, entonces, tomando en cuenta los conceptos básicos, vamos a ir avanzando poco a poco en cuanto a nuestro control prenatal. Partimos de que este es un estudio de tamizaje, es decir, en toda la población.
el mensaje es que si hay pocos materno-fetales, hay todavía menos población de médicos que están especializados en evaluar el corazón fetal. Entonces el primer paso para poder tener un adecuado abordaje, y siempre se lo vamos a recalcar todos los que evaluamos el corazoncito de los bebés, es que los médicos que realizan el ultrasonido, en este caso ultrasonido estructural, tengan la preparación adecuada y la capacidad suficiente para poder revisar de manera adecuada en un primer tiempo el corazón fetal, lo que se le llama un estudio de tamizaje. ¿Qué diferencia hay entre una ecocardiografía fetal avanzada y un estudio de tamizaje? Es que estos estudios de corazón deben tener las características de que debe ser relativamente fácil de realizar, debe ser un estudio que no requiera muchísima preparación para poder realizarlo de manera adecuada y que tenga una sensibilidad elevada, es decir, que el grupo de bebitos con anomalías no se nos escape ninguno. Entonces, tan importante como son las clínicas de cardiología fetal o la evaluación muy avanzada e incluso multidisciplinaria, es realizar un adecuado tamizaje, y en ese sentido participamos todas las personas que hacemos el ultrasonido estructural, el ultrasonido de primer trimestre, el ultrasonido de tercer trimestre. Y ya para aterrizar esta pregunta, una evaluación normal básica del corazón fetal desafortunadamente no nos puede descartar absolutamente todas las cardiopatías, ¿ok? Porque algún pequeño grupo son evolutivas o puede que sean tan pequeñas que no se identifiquen de manera adecuada en el ultrasonido de segundo trimestre. Entonces, tan importante como en el ultrasonido estructural, al inicio ya también se pueden identificar cardiopatías muy severas en primer trimestre, y una persona no necesariamente ecocardiografista fetal puede ya tener las altas sospechas de anomalías de corazón desde el primer trimestre, y será recomendable realizar una tercera revisión aproximadamente a las 30-32 semanas, no necesariamente por el ecocardiografista fetal, sino por una persona que pueda realizar un tamizaje adecuado en el corazoncito fetal. Pero idealmente alguien que Así está es. como... Sí, como dices, Así no es. son tantos, pero ya tenemos uno aquí, ya tenemos un equipo que lo acompaña, que... Digo, podemos echar mano todos los que hacemos estructuras si ven alguna alteración cardíaca, y lo vamos a hablar en otros programas. Ya tenemos como un experto que nos puede ayudar. Y además de alteraciones cardíacas, ¿qué otras alteraciones habitualmente encuentras en un estudio estructural? Alteraciones congénitas, vamos. Vaya, no sé, te pongo el caso de una evaluación donde encontramos una megavejiga. Porque partiendo desde el punto de vista de que un diagnóstico precoz va a cambiar completamente el panorama y el pronóstico de este bebé, diagnosticamos desde primer trimestre, podemos sospechar de una megavejiga. Una vejiga grande nos hace sospechar en primera instancia, sobre todo en fetos masculinos, en bebés hombres que tengan una obstrucción de valvas uretrales. Entonces, ante esto, si damos un tratamiento adecuado con cirugía fetal, podemos cambiar el pronóstico y salvarle los riñones, y esto es la diferencia entre vivir y morir. Claro. Con esta enfermedad, un bebito de alto riesgo tiene 0 posibilidades de vivir sin tratamiento, y incluso puede llevarse hasta 70% de sobrevida cuando se da el tratamiento específico a través de romper estas valvas con fetoscopía. Es por ello tan importante encontrar estas alteraciones congénitas desde vida intrauterina para poder corregirlas a tiempo y cambiar completamente el pronóstico de estos bebés. Vamos a continuar con este tema, está súper interesante. No se vayan, estamos en Radio 13 Digital, ya estamos por terminar el último bloque y el programa. Si tienen alguna pregunta, de verdad, aprovechen, estamos al 3x1. No, de verdad, aprovechen esta plataforma, que para eso es, para que nos hagan llegar sus dudas, para que nosotros podamos acompañarlos en su embarazo. Y bueno, nos vemos en un segundito, seguimos por Radio 13 Digital. Fit Mommy, quédense aquí. Ya nada más con parto preterminal. Sí, es que, a ver, va a haber otra pregunta, que esa siempre me la hacen. Ok, no me hice el tamiz de primer trimestre, nadie me dijo, no me enteré, el ginecólogo se le olvidó, y ahorita usted me está diciendo que existe otra, no sé, llegan semana 16, me está diciendo que hay otra posibilidad. Pregunta de paciente, así tal cual. ¿Se puede diagnosticar trisomía 21 en el segundo trimestre, sí o no? La respuesta que siempre es complejo. Es complejo. Pero sí, Okay. se puede sospechar. Bueno, ahorita si gustas abordas o Sí. Ahorita nos ataca. entonces eso te vamos a preguntar. Ay, sí, chistosos.
Gente, no les hagan caso. No, a ver, vamos a aprovechar. Los encuentran en MedFetal. ¿Qué días? ¿Cuándo? ¿Dónde los encuentran? ¿Dónde más están? Porque de verdad, yo a mis pacientes, corazón fetal, aquí el doctor Ulises Reyes, caen con él. Pero quien esté viendo y quien no tenga como un equipo ya formado de materno-fetales, con una expertise en corazón, aquí tienen opciones muy buenas para que se empiecen a hacer de su equipo. ¿Dónde los ubican? MedFetal, ¿y dónde más? MedFetal está ubicado en Hospital Setna, Periférico Sur 5246. Okay. Llegan a Hospital Setna, somos los únicos que hacemos ultrasonido avanzado en el hospital, somos los únicos materno-fetales de ahí, entonces no hay nada de Está facilito. MedFetal, Medicina Fetal, Ciudad de México. Súper. Okay. ¿Y ahí haces corazón fetal? Sí, Justo así ahí, es. nada más. Bueno, también estoy en el norte de Prenacer con la doctora Nayeli Moreno. Que estuvo en un programa con nosotros, muy buen programa, ojalá lo puedan ver, estuvo muy interesante y próximamente a la doctora la tendremos por acá si nos acepta nuevamente la invitación. También nos encantaría que empiecen a mandarnos temas que les gustaría que tratemos, porque estamos haciendo de Fit Mommy una familia y un equipo súper bonito donde ya tengo a este par de expertos, aunque no quieran ya son parte de esta familia. Gracias. Y ellos van a estar constantemente acompañándonos, trayendo más personas expertas en ciertos temas de embarazo, y si nos ayudan a saber qué interrogantes tienen, qué preguntas tienen, qué temas les gustaría que tratáramos, nos facilitarían muchísimo la vida. Entonces, por favor, mándenos sus temas, please. Y bueno, ahorita a ver qué nos falta, jóvenes. Parto por término y tal vez abordar el escenario o la siguiente parte que pasa por... O a lo mejor un poco de procedimientos invasivos. Falta por término, creo que no. Sí, es un... Sí. Hola, estamos de nuevo acá en Fit Mommy, gracias por estar aquí. Nos ubican en Radio 13 Digital todos los miércoles a las 5 de la tarde. A los doctores los encuentran en MedFetal, a mí me encuentran en MOM, Centro de Diagnóstico Materno Fetal. Y bueno, estamos hablando del estudio estructural de segundo trimestre. Y aquí hay un interrogante que tenía y que la vamos a desglosar muy breve. ¿Se puede diagnosticar una trisomía 21, un síndrome de Down con este estudio? Vaya, la respuesta es sí, sí se puede. Al evaluar a un bebé en el segundo trimestre, en el estudio anatómico, evaluamos ciertos marcadores de cromosomopatía. Pensemos precisamente en el síndrome de Down. Los bebitos con síndrome de Down está descrito que tienen la naricita achatada, su huesito nasal es muy pequeño, entonces de manera intencionada buscamos el huesito nasal. Un huesito nasal que es menos blanco de lo normal o que está muy pequeñito es un factor de riesgo, una sospecha, es un marcador de cromosomopatía. Pensando igual en síndrome de Down, los bebitos con síndrome de Down tienen poca elasticidad en la piel, es decir, que acumulan mucha agua en la nuquita. Nosotros en segundo trimestre medimos el pliegue nucal, que es una parte, en un corte que hacemos de la cabecita, medimos la parte de la nuquita, y cuando esta medida es mayor a 6 milímetros también nos sugiere que podría tener una cromosomopatía. Con estos parámetros y con la asesoría de nuestro genetista, juntos, la familia, la pareja, el materno fetal, el genetista, nuestra psicóloga, damos el abordaje y asesoramos para que si ellos tienen el deseo de tomar una muestra de líquido amniótico y tener el cariotipo, para tener en la mano el cariotipo del bebé y saber con certeza si se trata de un síndrome de Down. Y dime algo, ¿este estudio supliría el tamizaje del primer trimestre? Vaya, no, claro que no, es muy importante ser el primer trimestre. Sí, y bueno, si se recuerdan, en programas anteriores vimos también de primer trimestre y hay un cálculo de riesgo por ahí, donde a las mamás les dicen qué riesgo tienen de preeclampsia, qué riesgo tienen de restricción de crecimiento intrauterino, de parto pretérmino, y me gustaría saber cómo ayuda este estudio para dar seguimiento a un paciente que tiene un riesgo alto de restricción de crecimiento intrauterino. Vale. Bueno, es importante tomar en cuenta dos escenarios. El primero, que es frecuente en México, cuando no alcanzamos a realizar este primer tamizaje, el de
de primer trimestre. En ese sentido es muy recomendable realizar este ultrasonido, puesto que todavía tenemos parámetros muy confiables para poder establecer con seguridad las características y la edad gestacional, y conforme avanza el embarazo poder medir de manera adecuada al bebé. Es decir, nos sirve un punto de referencia para poder saber si un bebito está quedando pequeño o si un bebito realmente es más pequeño y no hay de qué preocuparse. Desafortunadamente las características que debe tener un tamizaje es que busca un objetivo. En el de restricción de crecimiento y de preeclampsia, la gran ventaja que tenemos en primer trimestre es que al identificar alto riesgo podemos dar el medicamento que nos disminuye este riesgo. Nosotros también podemos evaluar ciertas características como las arterias uterinas, que con menos precisión nos pueden orientar hacia riesgo alto o bajo de restricción de crecimiento o de preeclampsia. Sin embargo, la ventana ya es limitada para poder dar un medicamento que disminuya este riesgo. Entonces, el primer mensaje es: el primer trimestre es muy muy importante. Y sí, en segundo trimestre es también un tiempo adecuado para poder establecer riesgos de restricción, sobre todo de parto pretérmino. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué con el parto pretérmino? Entonces, como comentamos, tamizaje es buscar una población de riesgo desconocido o riesgo bajo, qué grupo de pacientes tienen mayor riesgo. Ya está documentado que el momento ideal para tamizar parto pretérmino es a la mitad del embarazo, en segundo trimestre, midiendo directamente el cuello de la matriz. Lo que siempre les comento a mis pacientes es que el útero es como una pequeña pera. La parte gordita de la pera es donde el bebito está adentro, y la parte delgadita de la pera es el cuello de la matriz, el cervix, que se encarga, entre otras cosas, de evitar que el embarazo termine antes. Hemos identificado que dependiendo de las características de este cervix, del cuello de la matriz, si lo encontramos más acortado o más largo, podemos determinar si hay riesgo alto o bajo de parto pretérmino espontáneo. Y esto se revisa en este estudio, ¿cierto? Sí, claro. Se mide precisamente, el gol estándar es medir el cuello uterino, el cervix, por ultrasonido endovaginal de preferencia, aunque muchas veces también podemos hacerlo vía abdominal, sobre todo en mujeres delgadas. Aquí un cervix menor a 25 milímetros, mi compañero Ulises ya platicaba, el doctor Ulises, de que existen pacientes con alto riesgo ya tan solo por la historia clínica de pérdidas anteriores y todo esto, y pacientes que no tienen riesgo de parto pretérmino, pero una mujer que encontramos en el tamizaje, en ese estudio que se realiza a toda mujer embarazada, un cervix menor a 25 milímetros tendrá 35% de riesgo de tener un parto antes de la semana 34, con todas las complicaciones que puede tener un bebito antes, cuando nace antes de tiempo, ¿no? Por eso es sumamente importante medir a toda mujer embarazada el cervix, incluso en las de bajo riesgo, porque al encontrar un cervix menor a 25 milímetros será susceptible de administrar progesterona y con ello poder cambiar el pronóstico de este embarazo. ¿Qué podría pasar si una paciente no se hace ningún tamiz o llega a hacerse el estructural del segundo trimestre y no se ha revisado nunca el cervix? ¿Por qué? Porque nunca llenó vejiga, porque nunca quisieron hacer un estudio transvaginal. ¿Qué sucedería con esta paciente para hablar de parto pretérmino, y qué sucedería con este bebito si viene antes de tiempo? Bueno, primero que nada, pues, el bebito debe nacer a los 9 meses a grandes rasgos, es decir, para nosotros que lo contamos en semanas, a partir idealmente de las 39 o 40 semanas, pero a partir al menos de las 37. Entre más temprano nace el bebé, 8 o 7 meses, a grandes rasgos es más inmaduro, entonces tiene más complicaciones, que batalle para respirar, que sea más susceptible a infecciones, que tenga ciertos problemas en el neurodesarrollo, eventos hemorrágicos en la cabecita, vaya, muchísimas complicaciones que tienen que ver con la prematura gestal. Es así que esta es de las principales causas de muerte en los bebitos en México y en el mundo. La gran ventaja que tenemos es, al identificar a la mitad del embarazo los grupos de riesgo de parto pretérmino, podemos tomar las medidas que disminuyen al menos en un 50% este riesgo, y por supuesto llevar una vigilancia mucho más estrecha. Y en pacientes que ya tuvieron antecedentes de pérdidas gestacionales, de partos pretérminos, pues empezar una vigilancia desde antes, porque no solamente podemos dar medicamento, también hay otras medidas como cerclaje o pesario, que a lo mejor pueden ser un poco más controversiales, pero son opciones de las cuales pudiéramos perdernos si no se realiza de manera adecuada esta evaluación desde primer trimestre, dependiendo del riesgo, y la medición en pacientes consideradas hasta ese momento de bajo riesgo en segundo trimestre. Muy bien, ya estamos por terminar el programa y quiero pedirles en breves palabras, o no en breves palabras, pero
por este lado, doctor Agustín, me encantaría que le diera un mensaje a los médicos, hablando específicamente del estudio estructural de segundo trimestre. Y por este lado me encantaría que le dieras un mensaje a las pacientes y a sus familias de qué, por qué, para qué, porque ese fue el título que pusimos en redes sociales. Y me encantaría como boom, porque este videito que viene a continuación y esta información la vamos a estar posteando los tres y también Radio 13 Digital para que sea una información que llegue a todo el mundo. Entonces, empiezo por acá. Vale, gracias. Yo creo que como médicos debemos de pensar en nuestra paciente como un todo y pensar en que somos un equipo y que lo que queremos es el bienestar de nuestro bebé y de nuestra mamita. Entonces, por favor, médicos generales, médicos ginecólogos, médicos familiares, todos los médicos que tienen contacto con mujeres embarazadas, favor de solicitar el ultrasonido estructural a todas entre las 18 y 22 semanas. No es solo para mujeres con alto riesgo, no es solo para mujeres mayores a 36 años, con hijos con alguna malformación previa. Se realiza a toda mujer embarazada. Y obviamente su paciente va a regresar. Somos un equipo y bueno, realmente lo importante es el bienestar del bebé y de la mamita. Sí, la idea es que lleguen, ¿no? Que Así lleguen es. a tiempo, que las diagnostiquemos a tiempo, que si hay algo que se pueda hacer, si en dado caso su bebé no está bien en alguna estructura y hay algo para hacer, se haga a tiempo. Y si sí hay algo para hacer, se haga a tiempo. Entonces, y aparte lo puedan ayudar, ¿no? Una vez que nazca, si sabes una condición, es más fácil que lo ayudes y que le des un tratamiento adecuado. Y a las pacientes, ¿qué les decimos, doctor Ulises? Bueno, pues a todas las pacientes que están embarazadas, pues muchas felicidades. A las que tienen familiares, a los esposos que seguramente también nos están escuchando y están muy interesados en la salud de su bebito, que no dejen pasar esta ventana tan importante de oportunidad. Lo que hemos venido mencionando, el bebito ya es un nuevo paciente, entonces requiere consultas específicas, en este caso la consulta a la mitad del embarazo, que es el ultrasonido estructural, para que ustedes puedan tener la tranquilidad de que todo va bien tanto con la mamá, con el control con el ginecólogo, como con el bebé, con el control con el especialista en medicina fetal o la persona capacitada para evaluar el estado fetal. ¿Okay? Entonces la invitación es a que platiquen con su ginecólogo, con el médico familiar, con el médico general, con las personas que estén llevando su embarazo y vayan planeando de manera oportuna realizar este estudio. ¿Okay? En caso de que no, a lo mejor no por cuestiones de particulares como tal, por ejemplo algunas instituciones afortunadamente no cuentan con este recurso para todas las pacientes. La invitación es que busquen algún centro de medicina materno-fetal o algún centro donde se realice de manera adecuada este estudio y acudan, es decir, se empoderen en ese sentido y no dejen pasar esta oportunidad por algunas otras situaciones ajenas al control ideal que debería hacer con estos bebitos, el control prenatal. Entonces la invitación es que corroboren que están ustedes planeando realizar este estudio y en caso de que no, por algunas limitantes, empiecen a buscar opciones para poder realizárselo y llevar un control más integral en conjunto con su ginecobstetra o con el médico que lleve su embarazo. Y bueno, más información ya no podamos dar, se nos acaba el programa, pero muchas gracias por estar, muchas gracias por compartir esta información. Si están embarazadas, si tienen algún familiar, alguna amiga, médicos que estén viendo este video y tengan pacientes que están cursando un embarazo, por favor háganselo llegar. De verdad que el poder de la voz no sabemos hasta dónde podemos llegar con esto, no sabemos cuántas vidas y cuántas familias podemos tocar y de verdad esto está hecho con el corazón. Los esperamos el próximo miércoles en Fit Mommy. Muchas gracias, cuídense, linda tarde, bye.